Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo del entretenimiento turco. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Sí, señores y señoras, vamos a analizar a fondo estas declaraciones que dejaron a más de uno con la boca abierta. Y es que ¿quién no ama un poco de chisme, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía? Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Soy un gran fan de las series turcas, y me encanta compartir todo lo que sé sobre ellas, desde los romances en pantalla hasta los secretos mejor guardados de los actores. Así que si son fans de las telenovelas turcas, si les encanta el chisme, si adoran a Kerem y Hande, o simplemente quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, este es el canal para ustedes. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. Recientemente Kerem Bürsin, nuestro amado Kerem, hizo unas declaraciones que, bueno, digamos que despertaron mucha curiosidad. En esencia, afirmó que Hande Erçel es única e irrepetible. ¡Guau! Una declaración fuerte, directa y que inevitablemente nos hace pensar muchas cosas. ¿Qué significa realmente? ¿Es simplemente una expresión de cariño, o hay algo más detrás? ¿Cómo se interpretan estas palabras considerando la historia de ambos? Vamos a desglosarlo todo punto por punto, analizando el contexto, el significado y lo que esto podría implicar. Primero hablemos del contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos en pantalla era innegable, y rápidamente los fans comenzaron a soñar con que esa conexión fuera real. Y bueno, sus deseos se hicieron realidad. Durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Fotos, eventos, entrevistas. Estaban en todas partes. El fenómeno se conquistó corazones en todo el mundo. Pero como suele suceder en estos casos, el romance llegó a su fin. La ruptura fue noticia, y aunque ambos intentaron mantener la discreción, los medios de comunicación y los fans no los dejaron en paz. Ahora, después de un tiempo, Kerem ha hablado. Y no de cualquier manera, sino con estas palabras tan específicas, única e irrepetible. Analicemos las palabras. Única. Esta palabra implica que Hande posee cualidades que la distinguen del resto. Que es diferente, especial, que tiene algo que la hace destacar. No es simplemente una actriz talentosa, es algo más. Podríamos interpretar que se refiere a su belleza, a su carisma, a su forma de ser en general. O tal vez, y esto es una especulación mía, a la forma en que la percibe Kerem, como una persona que impactó su vida de manera significativa. Y luego está irrepetible. Esta palabra es aún más fuerte. Significa que no hay nadie más como ella. Que lo que Hande representa, lo que aporta, es algo que no se puede replicar. Que no hay otra persona que pueda llenar ese vacío. Es una declaración que sugiere un afecto profundo, un reconocimiento de la singularidad de Hande. Es en esencia un cumplido monumental. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué podemos deducir de estas palabras? Bueno, primero deja claro que Kerem tiene una gran admiración por Hande, tanto a nivel profesional como personal. No hay duda de eso. La respeta, la valora y reconoce su impacto en su vida. Segundo, sugiere que la relación entre ellos, aunque haya terminado, fue significativa. Que la conexión que compartieron fue especial, y que dejó una huella en él. Tercero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, abre la puerta a la especulación. ¿Significa esto que aún siente algo por ella? ¿Que la extraña? ¿Que de alguna manera, su recuerdo sigue presente? Es importante recordar que aunque Kerem haya hecho estas declaraciones, no sabemos el contexto exacto. Quizás estaba respondiendo a una pregunta sobre su trabajo, sobre su carrera, sobre la serie que los unió. O tal vez, estaba hablando sobre Hande como persona, como amiga, como colega. La interpretación, como siempre, depende de cada uno de nosotros. Pero independientemente de la razón, estas palabras nos invitan a reflexionar.
Nos recuerdan que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar una marca imborrable en nuestras vidas. Que la gente que pasa por nuestras vidas puede ser única e irrepetible, y que eso, en sí mismo, es algo valioso. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo reaccionó el mundo? Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Los fans de Ed se enloquecieron. Las especulaciones se dispararon. Algunos interpretaron las palabras de Kerem como una señal de que aún existe amor, de que tal vez haya una posibilidad de reconciliación. Otros, más realistas, simplemente lo tomaron como un cumplido sincero, un reconocimiento del impacto de Ande en su vida. Lo que sí es seguro es que estas declaraciones generaron un gran revuelo, y nos demuestran una vez más el poder de las palabras. Una simple frase, bien elegida, puede ser suficiente para despertar la curiosidad, la emoción y la especulación. Y en el mundo del entretenimiento, eso es oro puro. Ahora hablemos un poco de Ande. Ella, por su parte, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Y es comprensible. Es probable que Ande prefiera mantener la privacidad sobre su vida personal. Aunque es una figura pública, tiene derecho a proteger su intimidad. Ande está actualmente enfocada en su carrera, trabajando en nuevos proyectos y consolidando su éxito. Es una actriz talentosa, con una belleza innegable y una gran popularidad. Y al igual que Kerem, ha dejado claro que quiere seguir adelante, que está enfocada en el futuro. Pero, volviendo a Kerem, ¿qué nos dice esto sobre él? Personalmente creo que demuestra que es una persona que valora las relaciones significativas, que no tiene miedo de expresar sus sentimientos y que respeta a las personas que han sido importantes en su vida. Es un gesto de cariño, de reconocimiento y sobre todo, de honestidad. En el mundo del espectáculo, es común ver relaciones que terminan en malos términos. Peleas públicas, declaraciones hirientes, acusaciones. Pero Kerem ha optado por el camino de la admiración, del respeto y del reconocimiento. Y eso, en mi opinión, dice mucho sobre él. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Qué interpretación le dan? ¿Creen que hay algo más detrás de esas palabras? ¿O simplemente lo ven como un cumplido sincero? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. También me gustaría hablar un poco sobre la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. Es fácil dejarnos llevar por el chisme, por las especulaciones y por las ganas de saber más sobre la vida de las celebridades. Pero es crucial recordar que son personas como nosotros, con sentimientos, con emociones y con derecho a la privacidad. Debemos respetar sus decisiones, y no presionar ni exigir que compartan más de lo que están dispuestos a dar. El respeto es fundamental. En resumen, hemos analizado a fondo las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Hemos desglosado las palabras, el contexto y las implicaciones. Hemos hablado de la química entre ellos, de su romance, de su ruptura y de cómo estas declaraciones han impactado al mundo. Y hemos concluido que, independientemente de la interpretación que le demos, estas palabras demuestran el respeto y la admiración de Kerem por Hande. Así que espero que este vídeo les haya gustado. Espero que lo hayan encontrado interesante y entretenido. Gracias por estar aquí, por escucharme y por compartir su tiempo conmigo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y ahora, por favor, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias una vez más por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.